Bienvenidos a Relatos Extraños. Tal vez no lo sabes, pero has tenido episodios de parálisis de sueño. Se dice que es cuando te quedas inmóvil. También se le llama cuando se te sube el muerto. Es un trastorno temporal del sueño y ocurre cuando el cerebro se despierta del sueño, pero el cuerpo todavía está inmovilizado. Esa es la definición que podrías encontrar en cualquier lugar de internet. Pero si has padecido de esto, sabrás que hay algo más. Te voy a contar mi experiencia. La primera experiencia que tuve con este parálisis fue cuando tenía 15 años. Yo estaba súper dormido cuando de pronto algo me despertó. Era una especie de animalillo. No podía abrir mis ojos, pero sentía que caminaba en mi pierna. Obviamente, intenté tirarla al suelo, pero no podía moverme. Esto me dio tanto pánico. Ese animalillo en forma de escarabajo estaba subiendo por mi cuerpo. Luego lo sentí en mi brazo, en mi cuello, y en este proceso el miedo me había invadido. Tuve mucha suerte porque antes que el insecto llegara a mi boca, pude recobrar el control de mi cuerpo y me moví bruscamente tirando ese animal. Este evento no se repitió hasta que estuve en la universidad. Un día llegué bastante cansado. Tenía muchas tareas por hacer, pero estaba tan cansado que me quedé bien dormido. Y tuve una pesadilla muy extraña, en la que una sombra me estaba asfixiando. Yo luchaba por vivir, pero aquel ser era mucho más fuerte y yo no podía defenderme. Cuando creía que iba a morir, desperté súbitamente. Bueno, creí haber despertado. Noté una presencia extraña en mi habitación. Era la sombra como de un adulto. Esta sombra, a diferencia de la de mi sueño, solo estaba parada frente a mí. No tenía forma su cara, no le veía sus ojos, pero sentía que me observaba muy atentamente. Por alguna razón, esta sombra me generaba mucho miedo. El miedo era tal que ni me había percatado que yo no estaba en mi cuerpo. De hecho, yo me elevaba por encima de mi cuerpo mortal y observaba mi habitación, a mí mismo, y observaba a aquella entidad. Sentí mucha desesperación. Trataba de despertarme a mí mismo. Estaba realmente desesperado hasta que por fin pude moverme. Fue muy extraño. Fue como si en un parpadeo me hubiera unido a mi cuerpo y hubiera podido recuperar el control. Estos episodios de parálisis del sueño continuaron. Se volvieron más rutinarios. Fue por eso que decidí tratar de acabar con este problema. Probé muchísimas cosas. Fui con expertos, traté de dormir mejor, tener menos estrés. Hice meditaciones para evitar este tipo de ataques. Pero nada de eso daba resultado. Y una noche en especial, todo se fue por la borda. Si no has experimentado los verdaderos horrores de la parálisis del sueño,
Déjame decirte que eso me sucedió a mí. Yo estaba teniendo una pesadilla en la que iba manejando un auto y me iba al vacío por un acantilado. Me había quedado inerte, pegado al piso, con el cuerpo aplastado y ensangrentado. Esta sensación no era la de un sueño normal. Yo había despertado, sentía el dolor de mi cuerpo, pero no podía moverme. Luchaba contra esas ataduras invisibles, hasta que por fin me levanté de la cama empapado, sudando y respirando con mucha dificultad. Aquí es donde todo se puso todavía más espeluznante. Volví a dormir, pero nuevamente tuve otra pesadilla. Alguien me había enterrado como un puñal. Les juro que podía sentir el dolor tan intenso en mi pecho. No podía hacer ningún movimiento. Sentía tanto terror. Era la segunda vez que experimentaba esa sensación de morirme en una misma noche. Y empeoró. Recuperé el control, intenté dormir, aunque esta vez estaba súper aterrorizado de lo que podía suceder. Ocurrió una tercera vez. La sombra regresó y me estaba asfixiando. Me sentía impotente de no poder moverme. Me sentía derrotado. No podía poner resistencia. Esa sensación de morirme era tan real como la primera vez. Se sentía como si estuviera en la palma de la mano de un demonio que quería verme sufrir. Mi mente ya estaba casi destruida, no tenía fuerzas. Intenté meditar para calmarme. Intenté hacer respiraciones, pero yo no tenía el control. No funcionaba. Tenía un miedo terrible. Por fin logré despertarme. Pero obviamente ya no me quise volver a dormir. Tenía terror de que volviera a sucederme nuevamente. Así es que estuve un buen tiempo despierto, cuando sin darme cuenta el sueño me venció. Y ocurrió otra vez. Experimenté la sensación de que me iba a ir de este mundo. ¿Has oído de las torturas en las que los prisioneros se le hace experimentar eso? Esa sensación de irse de este mundo, hasta que logran revelar secretos personales. Pues así es como yo me sentía, torturado y confundido. Ya no distinguía si era una pesadilla o si realmente ya había quedado fuera de este plano. Sin embargo, fue en la quinta vez cuando algo fue diferente. Yo me estaba asfixiando bajo el agua. Me estaba ahogando. No sé si fue por un impulso o por un instinto, pero mientras sentía que me estaba ahogando, pude ponerme a meditar. Calmé mi mente y pude relajarme. No podía moverme, pero controlaba mi mente a la perfección. Decidí que ese lugar en el que estaba era molesto, así que me transporté a un lugar más tranquilo. Estaba bajo el agua, sí, pero estaba en calma. Quería sentir calidez y lo logré. Mientras en mi mente yo estaba bajo esa agua, mi cuerpo físico comenzó a sentir un suave calor relajante y fue la mejor sensación que he experimentado. Fue la primera vez en mi vida que yo pude tener el control en mis sueños y en mi propio cuerpo físico. Si sentía alguna molestia en mi cuerpo,
podía controlar. Por suerte, aquella noche fue la última vez que padecí parálisis de sueño.